¿Alguna vez os habéis preguntado por qué una historia que nos habla sobre lo imposible puede resultarnos no solo apasionante, sino también verosímil? ¿Qué es lo que nos prometen estas historias mestizas de ficción y realidad para engancharnos del principio hasta el final? ¿Cómo es que no solo la entrega de Animales Fantásticos, sino toda la saga de Harry Potter ha sido calificada como baja fantasía? Tal y como contamos en vídeos anteriores, el desarrollo del género fantástico ha recorrido un camino largo y tortuoso. Desde los primeros compendios de fábulas de mediados del siglo XIX hasta la confección de los mundos que cobran vida en los films de hoy en día, decenas de subgéneros literarios han aparecido para trabajar esta dimensión sobrenatural, desconocida y extraordinaria que se halla en el nervio de todo relato fantástico. La magia, lo terrorífico y lo enigmático palpita de una forma u otra en Harry Potter, La Rueda del Tiempo, Mundo Disco y otras tantas sagas. Sin embargo, la forma en que ésta se ha ido tratando y aún más importante, el lugar en el que se ha ubicado su influencia y su desempeño, ha hecho que muchos críticos y autores hayan establecido convenciones con el fin de orientarnos en la comprensión de lo maravilloso. Hoy hablaremos en qué consiste esto de la baja fantasía y por qué, no solo Harry Potter, sino toda esta nueva hornada de películas que vienen explotando un universo ya más que trabajado, se ha conocido con el nombre de baja fantasía. Hablaremos de qué tiene que ver esto, no solo con la calidad de los relatos, sino con el hogar, la forma y la influencia que tiene la magia en las historias que leemos y que disfrutamos. Si algo te resultó extraño en la película, es, sin duda, porque hay algo que tenemos que contaros acerca de algo nada despreciable. Muy buenas a todos, de nuevo a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Hoy vamos a continuar con la serie abierta hace unas semanas en el que exploramos y profundizamos en distintas obras y sagas con el propósito de comprender un poco mejor los matices y virtudes que la fantasía y la ficción en general nos aportan en nuestro día a día. Ya sabéis, si os gusta el contenido podéis apoyarnos con un like, un comentario o una suscripción y así nos echéis un cable grande, como venís haciendo durante todos estos días. Así que nada, pues no dudéis en comentar con cualquier tema que queréis que tratemos o cualquier otra historia que os pase por la cabeza. Hoy hablaremos sobre por qué ha sido importante la baja fantasía, sobre sus principales características y sobre por qué la nueva entrega de Animales Fantásticos podría caer en este cesto tanto por su decorado como por su mundo y el tratamiento que hace de la cuestión de la magia. Aunque el asunto es complejo, entenderemos por mágico todo aquel acontecimiento que para darse ha de vulnerar, transgredir o ignorar las leyes que se dan en nuestra experiencia convencional del mundo. Esta magia suele tener connotaciones maravillosas y sorprendentes, aunque en otros casos, lo mágico, es decir, aquello que por su naturaleza resulta enigmático, volátil y ante todo impredecible, puede aproximarse tanto a lo monstruoso como a lo terrorífico. Ambas caras son o suelen ser aspectos que se dan en todo relato fantástico, pero que tienen un énfasis incuestionable en la obra de autores como Lovecraft, Abercrombie y Stephen King, entre otros. Para facilitar la comprensión de la baja fantasía, recuperaremos la distinción propuesta por Tolkien de mundo primario y mundo secundario en su ensayo sobre los cuentos de hadas. El mundo primario no sería otra cosa que el mundo en el que hoy habitamos, un mundo teóricamente regulado por leyes físicas que determinan el curso de los acontecimientos del cosmos, un mundo con su propia historia en el que lo convencional enmudece a lo extraordinario y que se caracteriza por una ausencia radical de toda magia. Por su parte, el mundo secundario sería el mundo configurado por el autor. Un mundo que obedece a sus propias leyes que pueden ser semejantes, parecidas o radicalmente opuestas a las de nuestro mundo, aunque suele trazar puentes con este para facilitar la entrada del lector a sus regiones. Una mentira, aunque imposible, siempre debe resultar verosímil. Además, este mundo tiene su propia historia, sus propios personajes ilustres, civilizaciones y a fin de cuentas, todo eso que el autor quiere añadir de su propia y genuina cosecha. En cualquier caso, sería este mundo secundario, en él y solamente en él, donde se llevaría a cabo el ejercicio de la magia. Si una vez sabemos esto, compramos todas estas condiciones y además añadimos una serie de características como la de que los personajes suelan ser heroicos, que encarnen valores absolutos y que la trama sea el resultado de un conflicto de fuerzas morales en mayúsculas, entonces estaríamos ante una narración de alta fantasía. Para más información sobre esto podéis ver nuestro vídeo al respecto. No obstante, como habréis deducido rápidamente, no todas las obras cumplen estas condiciones y no todas se sitúan en un mundo secundario característico. Porque, ¿dónde suceden los acontecimientos narrados en la obra de Rowling? ¿No hay, en su trama, un cruce y coincidencia entre la historia de la humanidad tal y como la conocemos y la historia del mundo de la magia? No se produce aquí, como en las novelas de Meyer, un solapamiento entre el mundo primario y el mundo secundario propuesto por el artista. Es, precisamente, cuando se da este cruce de mundos, de magia y realidad en dosis semejantes, cuando nos hallamos ante un relato de baja fantasía. Y es entonces, y solo entonces, cuando surgen los verdaderos problemas. ¿Cómo conciliar lo real y lo extraordinario sin vulnerar nuestra propia historia? ¿Cómo transgrede la magia la rotundidad de las leyes naturales?
¿Cómo es posible que se haya guardado el secreto durante tanto tiempo? Es más, ¿qué ha pasado con todos aquellos que lo descubrieron? Todo esto, o al menos en parte, deberían ser cuestiones que encuentran su respuesta en el relato, al menos para otorgarle cierta dosis de verosimilitud. Sin embargo, no siempre será el caso y en ocasiones lo único que nos encontraremos serán grandes raciones de silencio. De este modo, observamos que por baja fantasía no debemos entender un relato cuya calidad sea menor que la de otros, ni tampoco un relato en que la dosis de fantasía sea inferior a las demás. Aunque algunos autores defienden esta concepción de baja fantasía como relato fantástico en el que el papel de la magia ha sido mitigado frente al que tenían obras clásicas del género, ejemplos como Juego de Tronos o las crudas trilogías de Abercrombie, no son muchos los que aceptan esta definición porque lo que se entiende por bajo es la ausencia de la realidad duplicada, una reducción del plano mágico al plano convencional y en último término una refacturación fantástica del mundo en el que nosotros habitamos. No hay menos magia en un relato de baja fantasía que en los de alta o en los de fantasía oscura. El testimonio de Rowling puede servirnos de ejemplo para esto, y es que tal y como expresó en una entrevista, su obra tuvo como propósito acentuar el componente maravilloso de un mundo alejado de la magia y reanimar esa dimensión mágica de lo real con la que convivíamos en épocas anteriores. Y es por esto que en su obra observamos un solapamiento ajustado entre nuestra historia convencional, con la Edad Media, Inquisición, persecución de brujas, guerras mundiales, y la historia de la magia tal y como se nos presenta en sus obras más famosas. Pero lo importante lo vamos a dejar para el final. Así, no habría ningún problema en afirmar que la última película de Animales Fantásticos cae bajo el rótulo de baja fantasía. La magia sucede en nuestro mundo, un mundo en el que cohabitamos sin saberlo con hechiceros, saberes ocultos, profecías, criaturas maravillosas y terroríficas, un mundo en el que se pretende guardar un secreto que justificaría nuestra actual ignorancia de muggles y en el que no haría falta recurrir a otro mundo para narrar la magia de la que allí se nos habla. El mundo secundario o se halla en el primario o es directamente el mundo primario. Sin embargo, aún podemos decir algo más de todo esto. Como género, o subgénero más bien, la baja fantasía desafía de un modo más o menos elocuente nuestras formas más convencionales de interpretar el mundo. Esto se puede hacer a través de postular una cualidad mágica del mundo como en Harry Potter, o de valerse de criaturas fabulosas como vampiros, hombres lobo, dioses o demonios, con los que convivimos sin saberlo y determinan silenciosamente el curso de nuestra historia. Es el caso de toda esa pléyade de romances vampíricos que surgió hace un tiempo como True Blood, Crónicas Vampíricas, Crepúsculo y otros con un toque menos amoroso pero que explotan más o menos los mismos recursos como Buffy Cazavampiros, Embrujada Sabrina. También series y relatos como los de Percy Jackson, American Gods han trabajado la idea de que haya dioses o sus descendientes que habitan entre nosotros y llevan a cabo aquí sus aventuras. Y también todas aquellas sagas de personajes de cómics o anime cuyas historias ocurren en nuestro mundo y cuyos poderes no son formulados desde una perspectiva científica podrían ser incluidos en este género. Así, con todo esto estamos hablando de que los protagonistas de animes famosos que utilizan energía originaria o ki, como Dragon Ball o Naruto, siempre que consideremos que ocurren en nuestro mundo podrían entrar bajo este rótulo también. Por último, y antes de terminar, destacar un aspecto importantísimo de este subgénero. Es este punto el que para nosotros consigue dar un valor añadido a las obras de este género, y es que, a través de él, podemos observar cómo la ficción puede revalorizar y poner en el centro aspectos que pueden cambiar realmente nuestra vida. Si al hablar de alta fantasía decíamos que por norma general sus historias suelen representar conflictos con mayúscula, es decir, la pugna del bien y del mal, la libertad y la tiranía, la luz y la oscuridad. En la baja fantasía, tanto en su vertiente más urbana, contemporánea, como en la histórica, solemos toparnos con relatos que se centran más en la maduración de los personajes, relatos que trabajan la materia de las relaciones humanas, es decir, la formación de las primeras amistades, la lealtad, el compromiso con el día a día, y es que, en ocasiones, la grandeza de los personajes que protagonizan los relatos de alta fantasía nos impide trabar una empatía real con ellos. Su carácter aristocrático está lejos de nosotros, combaten por ideales inalcanzables, se embarcan en grandiosas misiones, materializan profecías. Sin embargo, y por contrapartida, en la baja fantasía los protagonistas, generalmente jóvenes y adolescentes, o incluso adultos que experimentan un reaprendizaje y su inmersión en esta dimensión desconocida y mágica de la realidad, son personajes que nos resultan más familiares porque en ellos detectamos la inocencia, la ingenuidad y el desengaño propios de la biografía de cualquier persona. Y así, aunque en tales relatos convivamos con hipogrifos y quimeras de ese estilo, la tangibilidad de los personajes nos permite empatizar con ellos no solo porque viven en una versión más colorida de nuestro mundo, sino porque compartimos los procesos de maduración y aprendizaje que nosotros mismos también encarnamos en nuestra propia vida. Esto no quiere decir, por supuesto, que con el desarrollo de la trama no acabe materializándose una lucha del bien contra el mal, como pasa en Harry Potter, con Voldemort, las Embrujadas y Lucifer, sino que nos parece que el pretexto inicial de la obra no es ese. Es por ello que no es raro que estas obras de desarrollo personal y maduración de personajes hayan calado también en la lectura juvenil y adulta y hayan desarrollado una nueva forma de concebir las relaciones entre la realidad y la fantasía.
De este modo, pues terminamos el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier ayuda que tengáis, pues nos ayuda un mogollón. Compartir, like, comentario, cualquier cosa. Y nada, pues como siempre, nos vemos dentro de una semana y hasta la próxima.